personas que están tomando la decisión de bautizarse, Señor, de decidir por ti públicamente, Señor, lo bendecimos a los hermanos que están ahí, oramos por aquellos que toman este paso importante, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Dios mío, y ponemos este tiempo también delante de ti, Dios, que tú hables a nuestros corazones, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien. Pues sean todos muy bienvenidos, bienvenidas. Qué gusto de verdad poder compartir, estar juntos. Antes que nada, pues quisiera contar a modo de testimonio, aunque algunos ya lo sabéis, pero yo creo que es bueno cuando nos reunimos, pues dar gloria a Dios, ¿no? Como muchos sabéis, no sé si alguien no estuvo el domingo pasado, pero bueno, ya tenemos aquí a Sharon y Tatiana, hermanas de Colombia, misioneras, que después de mucha oración y muchas peripecias están aquí. Vale, eso ya muchos lo sabíais. Pero también la semana pasada se pidió que por favor se esté orando y que se esté pues averiguando, ¿no? Para que ellas puedan pues conseguir un trabajo aquí en Estepa, también conseguir pues un cuarto aquí en Estepa, porque pues la idea es que ellas van a estar colaborando, ayudando aquí a la iglesia en Estepa. Y pues la semana pasada, pues fue, no, la semana pasada no, esta semana, que estoy ya en el futuro, ¿sabes? Esta semana, pues la verdad que hemos visto la mano de Dios. Ellas en un día pues consiguieron, gracias también a hermanos que han estado ahí averiguando, y todos los que habéis estado orando consiguieron trabajo, casa, ya están empadronadas, ya mismo tienen su tarjeta sanitaria. Entonces la verdad que hemos visto la mano de Dios y yo creo que eso merece que le demos un aplauso al Señor. ¿Amén? Y también otra buena noticia, espero, yo también he conseguido trabajo. Porque eso sí que no lo sabía casi nadie, pero mira, la verdad que pues sí estamos pasando por alguna necesidad económica. Y claro, el tema es, bueno, encontrar un trabajo que te permita seguir sirviendo al Señor, ¿no? Mira, yo te animo a una cosa. Si tú no tienes trabajo o si ya estás trabajando, siempre vamos a orar, vamos a pedirle al Señor trabajos que nos permitan suplir nuestras necesidades y las de nuestras familias, pero que nos permitan servirle, que nos permitan reunirnos con los hermanos, ¿verdad? Hay veces que no nos queda más remedio, ¿no? Y hay veces que quizá podemos estar en situaciones donde nuestro trabajo nos consume. Pero yo te animo, si estás en esa situación, ora al Señor o vamos a orar al Señor. Señor, permíteme encontrar un trabajo donde yo pueda servirte. No estoy diciendo que cuando tú estás en tu trabajo no estás sirviendo al Señor, porque estás haciendo testimonio y tal, pero que te permita reunirte de vez en cuando, si no todas las reuniones, pues en alguna, entre semana, el domingo, da igual, ¿no? Pero que tú puedas también ser parte de la iglesia. Amén. Y bueno, pues yo he encontrado un trabajo temporal que va a ser de lunes a viernes, de 2 de la tarde a 10 de la noche, ¿vale? De momento es temporal. Y ya está. Entonces también, bueno, la verdad, eso sí os lo digo, para mí es todo un reto porque pues yo hace, ¿qué será? Casi 15 años que no he trabajado para la calle, para un jefe, porque claro, me convertí, estuve en la finca, me fui a Ecuador, trabajar sí que me he enlomado, ¿vale? Pero no en un trabajo, pues ahí donde me pagan un salario, sino siempre en las cosas del Señor. Y bueno, pues ahora en este tiempo es necesario y estamos dispuestos para eso, ¿vale? Pero bueno, es para mí un reto, ¿no? El retomar nuevamente la vida laboral y la importancia también de la cotización y ya, ¿qué os voy a decir a vosotros? Entonces, nada, gracias también al Señor por esa puerta que ha abierto. Y bueno, seguimos orando por aquellos que necesitan empleo o necesitan mejorar su empleo. Amén. No nos olvidamos de seguir orando, ¿ok? Muy bien, pues en esta mañana yo quisiera compartir algo. En esta última semana que estuvimos un poco intentando descansar después de campamentos, ¿no? Y después de todo el ajetreo y tener familia en casa, pues tomamos unos días de descanso ahí en Ronda con mis cuñados también. Y pues ahí, en mi devocional personal, yo estaba leyendo Primera de Samuel y estaba leyendo pues cómo, sobre todo desde el principio, cómo Dios hablaba a Samuel, ¿no? Samuel era un niño, pues quizás de 7, 8 años,
Y cómo Dios, bueno, la historia es larga, pero yo no me voy a centrar en toda la historia, pero que Dios empieza a hablarle a Samuel a temprana edad. Y es curioso esa escena, en algún momento si quieres lo lees, en Primera de Samuel, donde Dios empieza a decir, Samuel, Samuel, ¿no? Y Samuel está ahí en el templo, está el sacerdote que está durmiendo en otro lado, y el niño se despierta por la noche y dice, y como él no ve a nadie, lo que hace es irse corriendo a donde está el sacerdote Elí, y le pregunta, ¿qué quieres? ¿Me has llamado? No, yo no te he llamado. ¿Cómo? Se va el niño nuevamente y otra vez escucha, Samuel, Samuel. Se despierta, ¿quién me está llamando? Y va y otra vez al sacerdote, oye, ¿tú me estás llamando? No. Y entonces ya se da cuenta el sacerdote, dice, no, lo que Dios te está hablando a ti. O sea, esa voz solo la estás escuchando tú, no la estoy escuchando yo. Esa voz la estás escuchando tú. Entonces, cuando escuches nuevamente, Samuel, Samuel, di, heme aquí, habla, que tu siervo escucha. Y esa escena tan peculiar, que quizá pues para nosotros puede ser un poco asombroso, la Biblia habla en muchas ocasiones, por supuesto, cómo Dios habla, se comunica con el ser humano. En ocasiones, Dios ha hablado con una voz audible, una voz de trueno, donde todo el mundo, todos los presentes lo han escuchado y han temblado, se han atemorizado de escuchar a Dios. Y algunos, como el pueblo de Israel, han dicho, no queremos escuchar a Dios, mejor Moisés, habla tú con él, porque a nosotros pánico nos da. También, pues, ha hablado a Saulo cuando iba camino a Damasco, pero en la mayoría de las ocasiones, Dios habla a personas sin que los demás lo escuchen, es decir, no de manera audible. ¿Y eso qué significa? Porque yo cuando leo mi Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, los profetas, y el Señor me dijo tan, y es un texto súper largo. Y yo digo, ¿pero cómo es que Dios le dijo? O sea, pero vamos a ver, ¿tú has pensado alguna vez que Dios te hable y tú te has parado? Pues a mí no me habla. Yo no escucho una voz, yo no me meto en mi cuarto y alguien habla por un megáfono. Y entonces, si nos paramos a pensar, eso es la práctica que significa que Dios habla en tu mente a través de pensamientos. Una de las maneras bastante común. Que Dios habla a tu mente como este Samuel, que solo él estaba escuchando la voz de Dios. En su mente, él estaba escuchando Samuel, Samuel. Y él decía, ¿qué es lo que pasa aquí? Y, ¿sabes una cosa? Eso me hablaba de que, caramba, David, pues no es algo quizá a veces que queremos hacerlo muy místico, sino que se trata de prestar más atención a lo que Dios está hablando aquí, en nuestra mente, ¿vale? No se trata de que estamos hablando con nosotros mismos, porque yo tengo mis propios pensamientos. ¿A ti no te pasa muchas veces que estás hablando contigo mismo en la cabeza? Y parece que tú mismo te respondes, ¿no? Porque sí, y parece, ¿no?, que estás hablando contigo mismo y es como una voz en tu mente. Pero es que Dios también habla. Pero lo que sí requiere por nuestra parte es prestar atención. Porque yo no sé, hoy yo lo que quiero hablarte es acerca de hacer la voluntad de Dios. Y yo entiendo que para yo poder hacer la voluntad de Dios, entre otras cosas, ahora vamos a leer textos y una de las cosas importantes es que yo conozca la palabra de Dios, porque Dios no me va a hablar cualquier cosa, me va a hablar alineado con su palabra, pero una de las cosas es que yo necesito prestar un poquito más de atención a lo que hay en mi mente, ¿verdad? Porque a veces quizás Dios puede estar queriéndome hablar y yo intentar como ignorar esa voz. Ignorar y dejarla ahí en un rinconcillo, ¿no? Cada vez más pequeña, más pequeña. Entonces, mira, la vida con Cristo es mucho más que una serie de prohibiciones y leyes de santidad, ¿vale? Empiezo con esto. Yo no sé si tú has pensado, porque yo he hablado con muchas personas que piensan, no, pero es que ser cristiano, es que son muchos sacrificios, porque eso es un montón de leyes, un montón de prohibiciones. No fumes, no bailes, no te emborraches, no forniques, no mientas, una lista muy larga de prohibiciones. Y mucha gente ve así la vida cristiana. Quizá a veces porque nosotros se lo hemos transmitido así, ¿no? Porque a veces a lo mejor nosotros mismos, no, porque tú para venir a la iglesia tienes que no hacer esto, no hacer lo otro, no hacer lo otro, y parece que le estamos dando un listón de requisitos, ¿verdad? Hombre, la persona va a venir, si viene aquí a este local, va a venir como está.
y el que la va a transformar es Jesús, si abre su corazón a Él, ¿verdad? Y el Espíritu Santo. Igual que yo, pues cuando yo vine, pues yo no cumplía ningún requisito establecido, pero es Dios el que me transformó. Entonces, la vida cristiana es mucho más que eso. No estoy diciendo que no hay que guardarse en santidad o que no hay que dejar de pecar, evidentemente, pero implica la vida cristiana dejar de hacer algunas cosas, pero también comenzar a hacer otras cosas nuevas. O sea, la vida cristiana no es solo dejar de hacer, sino comenzar a hacer también. Segunda de Corintios 5:17, no me voy a entretener en ese versículo, pero segunda de Corintios 5:17, muy conocido, dice, de manera que si alguno está en Cristo, es decir, si tú has entregado tu vida a Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, es decir, esas cosas viejas se está refiriendo a las cosas de la vieja naturaleza, del viejo hombre, de esa naturaleza pecaminosa que no tomaba en cuenta a Dios. Bueno, pues las cosas viejas pasaron, pero ahora todas son hechas nuevas. Es decir, yo dejo atrás algunas cosas, pero hay otras cosas nuevas que vienen por delante, que yo tengo que hacer y que yo voy a experimentar. Entonces, muchas veces nos estancamos simplemente en dejar malos hábitos y venir a la iglesia, ¿no? A veces pensamos que lo único nuevo que hay en la vida cristiana es que asisto a una iglesia, pero eso no es lo nuevo que hay en la vida cristiana. Eso es, pues, una parte, eso es, pues, que nos reunimos, pero a veces podemos venir religiosamente, ¿no? O sea, yo he dejado de fumar y he dejado de decir palabrotas y asisto a la iglesia. Eso es lo nuevo que yo estoy haciendo en mi vida con Cristo. Bueno, te va a ayudar, va a ser bueno que tú te congregues, que escuches la palabra de Dios, pero eso no es todo. Y eso no es lo único. Y la verdad que pensando de esta manera, imagínate, dejar malos hábitos y venir a la iglesia, pero sin llegar a entender cuál es la voluntad de Dios para mi vida. ¿Qué es lo que Dios tiene para mí? ¿Qué es lo que Dios espera de mí? Sin llegar a entender esto. Esto me suena a mí a... ¿Tú has escuchado alguna vez esta expresión? No, yo soy cristiano, pero no soy practicante. ¿Lo has escuchado alguna vez en tu vida? ¿No? Normalmente yo se lo he escuchado a personas católicas que dicen, se identifican, no digo esto con ánimo de crítica, sino que lo dicen, ¿no? Dicen, mira, yo soy católico no practicante, pero ojo, que hay evangélicos no practicantes, ¿vale? Y eso sí que me hizo pensar, dije, espérate. No, católicos no practicantes y evangélicos no practicantes. Entonces, ¿a dónde vamos con esto? Porque mira, el que dice que es católico no practicante es que se identifica con la tradición, se identifica con la cultura. ¿Por qué? Porque se ha bautizado de pequeñito, ha hecho la comunión, a lo mejor se ha casado por la iglesia, pero luego no va a misa, ni confía en el cura, ni cree en no sé qué, ¿vale? Entonces no practicante, pero que también hay evangélicos no practicantes, porque quizá, supongamos, ¿no? Que tú dices, yo no me identifico con la iglesia católica, me identifico más con la iglesia evangélica, pero al final vivo mi vida como a mí me parece. ¿No es lo mismo? O sea, yo me identifico, pero soy simpatizante, pero vivo a mi manera. Me impactó escuchar, hay un amigo misionero que él abrió iglesia en un pueblo de aquí de Sevilla, lleva 10 años ahí. Y él dice, me impactó, él es cubano, me impactó tremendamente, la cabeza me explotó cuando yo hablé con un joven a mi llegada a Sevilla y me dijo, mira, yo soy católico, apostólico, romano, pero yo no creo en Dios ni en la iglesia. Él no lo entendía, claro, encima que viene de fuera no entendía. ¿Qué estaba queriendo decir? Yo me identifico con la tradición de mis padres, ¿no? Pues cuando es la Semana Santa pues yo voy, porque es una fiesta, cuando hay ciertos eventos yo voy, pero yo no creo en Dios. O sea, yo ya no creo que Dios... Entonces, ¿cómo? ¿Es posible eso? Sí es posible cuando tomamos nuestra fe como si fuera una tradición, algo con lo que simpatizamos, ¿vale? Y quiero leer Salmo 143, versículo 8 al 10,
¿Vale? Estamos hablando, esto es una introducción, pero estamos hablando de hacer la voluntad de Dios. Yo no quiero ser solamente un simpatizante. Yo no quiero ser solamente, pues, un no practicante. No, yo no quiero ser así. Yo quiero tener mi fe puesta en Cristo y quiero practicar y entender su voluntad. Salmo 143, versículos del 8 al 10, dice aquí David: hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande. O en otra versión dice, por dónde debo de andar. Si te das cuenta, David le está preguntando a Dios: oye, Señor, muéstrame por dónde debo andar. O sea, no es que voy a andar por donde a mí me parezca. Porque a ti he elevado mi alma. Versículo 9, líbrame de mis enemigos, oh Jehová, en ti me refugio. Versículo 10, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. David le está pidiendo a Dios: Señor, enséñame a hacer tu voluntad, porque hacer la voluntad de Dios se aprende. ¿Entiendes? Y esto es muy importante. Es muy importante porque te cuento algo. ¿Sabes qué pensaba yo al principio, en mis comienzos de haber conocido a Dios? Yo pensaba en la oración modelo, en el Padre Nuestro, ¿no? Y nos la sabemos de carrerilla la mayoría, ¿no? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y yo pues sabía esto y yo pensaba en que, claro, si yo hago esta oración y yo digo, Señor, hágase tu voluntad, pues es suficiente que yo se lo pida a Él, que Él haga su voluntad, y entonces yo ya no tengo que hacer nada más. O sea, en pocas palabras, es como, no lo pensaba así, pero si lo reflexiono, es que yo soy un robot, ¿no? Yo soy un robot y, Señor, que se haga tu voluntad, y pip, pip, y Dios me mueve como Él quiere, y yo ya me pongo en automático, ¿no? Entonces, pero, ¿sabes una cosa? Con el tiempo entendí que hacer la voluntad de Dios requiere decisión y determinación por mi parte. Si bien es cierto, ojo, que Dios es soberano y habrá cosas que Dios haga contigo o sin ti, que da igual cómo te pongas, da igual cómo patalees, Dios las hará y punto, porque las has determinado, las has establecido, pero en muchos aspectos de la vida, Él, Dios, ese Dios soberano, permite que yo y tú podamos escoger hacer o no hacer su voluntad. Porque tú te levantas por la mañana y yo te digo que tomamos un montón de decisiones desde que nos levantamos. A veces no somos ni conscientes, pero tomamos decisiones y algunas son acertadas o alineadas con la voluntad de Dios y otras no. Si somos sinceros, tenemos que reconocer que hay decisiones que tomamos que no son buenas y que no tienen nada que ver con la voluntad de Dios. No te estoy diciendo, ¿qué color te vas a poner de suéter? Yo no te estoy diciendo eso. Decisiones que son importantes en la vida, ¿vale? Y si me acompañas a Colosenses capítulo 1, versículo del 9 al 10, ¿no? Yo te digo esto para que podamos entender, yo te digo que esto es algo que yo mismo estoy reflexionando y te lo comparto a ti porque verdaderamente escuchar la voz de Dios, como decía al principio, requiere de nuestra atención. Requiere de una disposición, requiere de un conocimiento de Dios, por supuesto que sí, pero tiene que haber este deseo. Y hacer la voluntad de Dios también requiere de una determinación en mi vida, porque muchas veces a lo largo del día me voy a ver en una encrucijada. ¿Qué hago? ¿Para acá o para allá? ¿Qué hago, Señor? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Qué es lo que más se alinea con tu palabra, con tus principios? Y Colosenses 1, versículos del 9 al 10, Pablo, escribiendo esto a los hermanos de Colosas, de esta ciudad, por eso es la carta a los colosenses, dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, o sea, desde que escuchamos que vosotros habíais recibido al Señor Jesús, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad.
en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Vale? Paro aquí y ahora leemos el 10, pero Pablo está orando, es como, pues nosotros somos una iglesia relativamente joven aquí en Estepa, y es decir, como si Pablo estuviera orando, yo oro por los de Estepas de que seáis llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, que cada uno de ustedes comprenda, entienda cuál es la voluntad de Dios para sus vidas. Porque eso le va a ayudar a tomar buenas decisiones, les va a ayudar a entrar en el plan de Dios, en el propósito de Dios, les va a ayudar a caminar en esas cosas nuevas que ahora hay para sus vidas, habiendo dejado atrás las cosas viejas. Y él ora de esta manera y en el versículo 10 dice, ¿para qué? ¿Para qué está pidiendo esto? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole, en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces, si yo quiero caminar en mi vida como Dios se merece, como es digno del Señor, yo necesito conocer su voluntad, porque si no voy a estar dando palos de ciego. Yo voy a estar, pues sí, pues yo creo que esto le agradará al Señor, que no le... pero yo no quiero ir a ciegas, yo no quiero ir a tientas, a ver, Señor, si es cierto. No, yo quiero saber qué es tu voluntad. Y no se puede conocer la voluntad de Dios sin renovar esto. Sin renovar esto no se puede conocer la voluntad de Dios. Y tampoco se puede conocer la voluntad de Dios sin consagrarse a Él. ¿Por qué? Porque mi manera de pensar es que, mira, por ejemplo, yo me doy cuenta, ¿no? A veces mi manera de pensar antes de conocer al Señor era siempre a la desconfianza, ¿no? Ahí, a retorcido, ¿no? ¿Será que está pensando que estoy pensando que he pensado? ¿No? Ahí, ¿no? Y de esa manera es muy difícil confiar en el Señor, porque desconfío de todo el mundo y desconfío del Señor mismo, de será, no será, ¿verdad? Eso es un ejemplo, pero hay un montón de hábitos. Hay gente que lo que domina su mente es el temor, tiene miedo a todo. Y eso le paraliza, le impide vivir una vida de libertad y tomar decisiones buenas. Pero Romanos capítulo 12, versículo del 1 al 2, en realidad. Si alguien puede leerlo, porfa, y me dais respiro para que beba agüita. Romanos 12, versículo 1 y 2. Sí, por favor. Así que, hermano, os ruego que los misericordias de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio santo, agradable a Dios, en vuestro curso racional. No conforméis a este siglo, sino conformaos por medio de la renovación de vuestro espíritu, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Muchas gracias. Habla primero de presenta tu cuerpo, preséntate a ti mismo como un sacrificio vivo. No está hablando de sacrificio de mátate, muérete, ¿no? Está hablando mi cuerpo, un sacrificio vivo. Mi cuerpo dedicado a Dios. Mi cuerpo habla de mi vida. O sea, no solo mi cuerpo, mi mente, ¿no? Yo me dedico a Dios, me presento a Dios, ¿vale? Y luego, porque dice que ese es nuestro culto racional. Ese es un culto que tiene sentido. O sea, mira, lo que no tiene sentido es, por ejemplo, yo venir aquí, ¿no? Y no lo digo por nadie, ¿vale? Pero te estoy dando un ejemplo. Que yo viniera aquí, sí, Señor, aleluya, gloria a Dios, te amo, Señor, con todo el corazón. Y cuando salgo, mi vida está llena de pecado. O sea, yo uso mi vida y mi cuerpo y mi mente para pecar y para hacer todo lo que me da la gana. Ese culto no tiene sentido para Dios, ¿no? Pero sin embargo está diciendo... Si tú presentas tu cuerpo como un sacrificio vivo, mi vida está presentada para Dios, es decir, Señor, que yo estoy aquí presente para hacer tu voluntad, para hacer lo que a ti te agrada. Eso tiene sentido. Eso sí es racional, eso tiene lógica, ¿vale? Porque si no es como algo ilógico. Entonces, una es presenta tu cuerpo en sacrificio vivo. Pero luego también, ahí ha leído muy bien nuestros hermanos,
no os conforméis a este siglo, es decir, a la mentalidad de este siglo, de esta sociedad, sino transformaos, tiene que haber una transformación por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, yo tengo que renovar mi manera de pensar, mi manera de razonar las cosas. Y ahora, bueno, ¿y eso cómo se hace? O sea, yo lo renuevo en base a lo que dice la Biblia. Un ejemplo, yo qué sé, algo muy así como muy bruto, ¿no? A lo mejor, pues, sin conocer a Dios, pues uno piensa, eso es pedir perdón, no, eso es de débiles, eso es de mostrar debilidad. Y además uno tiene que sobresalir, y para ganarte algo en la vida tienes que pasar por encima a la gente y pisotearlo, porque si no, es que no vas a conseguir nada en tu vida. Vamos a decir que eso puede ser una mente natural de la sociedad, no digo de todo el mundo, pero de algunos. Pero ahora cuando venimos a Cristo, renuevo mi mente. Yo tenía ese pensamiento, esa manera de vivir, pero ahora dice que al que se humilla, Dios lo levanta. Uy, esto es totalmente contrario. Yo tengo que renovar mi entendimiento. O sea que al humilde Dios lo levanta y al orgulloso Dios lo resiste. ¿En serio? Pero no, pero es que a mí me van a pisotear, que no sé qué, y eso, humillarme, no, a mí que me dejen en vergüenza, no. O sea, ojo, no estamos diciendo ser humilde, venga, písame la cabeza ahí, ¿no? Y hazme, no estamos hablando de eso, pero habla de actitudes, ¿verdad? Y entonces es una mente totalmente diferente a la que yo tenía. Pero entonces, eso es una renovación. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando hay esa renovación y cuando yo presento mi vida? Dice la última parte del versículo 2 de Romanos 12, tú tienes que hacer esto para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mira, la voluntad de Dios para tu vida, que no te la cuente nadie. Experiméntala tú, vívela tú, que tú mismo puedas decir con tu boca, realmente Dios es bueno, realmente, o sea, Dios es real, Dios cumple lo que promete, que no porque se lo cumple a otro, porque te lo cumple a ti. Porque ves la mano de Dios en tu vida, porque ves una transformación en tu vida, algo que en tus fuerzas no podías, pero que ahora Dios te ha dado la gracia suficiente, ¿me entiendes? Y esto no va a ocurrir, tú no vas a poder comprobar esto si no hay dedicación a Dios y renovación de la mente. En relación a consagrarse a Dios o a presentarse a Dios, mira, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3, dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Ahí lo dice claro, ¿no? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Parte de la voluntad de Dios es nuestra santificación. Y ahí concretamente dice que os apartéis de fornicación, porque está hablando en este contexto a los tesalonicenses. Pero quiero que te quedes con esto. La voluntad de Dios es mi santificación. ¿Qué es eso? Eso de santo, no mi beatificación, no. Santificación. ¿Qué significa esto? ¿Me van a nombrar a mi santo? ¿Me van a poner una corona? No. Santificarse, y eso te va a durar toda la vida, o sea, te lo garantizo, toda la vida dura ese proceso de santificación, que implica dejar aquello que a Dios no le agrada, que contamina mi vida, que me es perjudicial a mí y a los demás y que a Dios no le agrada, pero dedicarme a aquellas cosas que a Dios sí que le agradan, que tienen que ver con el plan de Dios, que tienen que ver con glorificar a Dios, que tienen que ver con darlo a conocer. ¿Entiendes? Eso es santificación. Dejar aquello que a Dios no le agrada y consagrarme, dedicarme a Él. Dios quiere también, Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18, lo dice ahí literal, esto es la voluntad de Dios, que seamos agradecidos. Primera de Tesalonicenses 5, 18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La voluntad de Dios, algo que Dios piensa para ti y para mí, es que seamos agradecidos.
El otro día estaba ahí la Brenda, ¿no? Y estábamos preguntando, venga, un motivo de agradecimiento, dice Brenda. Yo es que como agradezco todo el tiempo por todo a Dios, no me viene algo concreto, ¿no? Por todo, ¿no? Pues gloria a Dios, ¿verdad? Porque agradecemos a Dios incluso aquellas cosas que no entendemos. Señor, está pasando esto, Señor, pero yo te doy gracias porque yo sé que tú eres soberano, tú estás al control, ¿verdad? No solo las cosas muy buenas y ahí que me pongo contento, pero la gratitud. La queja no le agrada a Dios, ¿no? Ahí, el estar ahí, ¿no? Eso no viene de Dios. La gratitud es lo que le agrada a Dios. Jesús identificó, mira qué importante esto, como su familia, cuando estuvo aquí en la tierra, aquellos que hacen la voluntad del Padre, aquellos que hacen la voluntad de Dios. Mateo 12, 50. Mateo 12, 50. Jesús, en una ocasión, yo no te voy a leer todo el texto, solo este versículo, pero él dijo, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre, ¿vale? Dijo esto, ¿por qué? Porque él estaba predicando y vino alguien y le dijo, Jesús, que tu madre y tus hermanos te están buscando, te están llamando, ¿no? Que era María, o sea, la madre física, ¿no? Carnal de Jesús. Y tu madre y tus hermanos están ahí. Y él dijo, mira, mi madre, mis hermanos y mis hermanas son los que hacen la voluntad del Padre. Entonces, si tú quieres hacer la voluntad de Dios, Jesús te considera como parte de la familia. Mateo 7, 21, también muy importante. Jesús dice 7:21, Mateo 7:21, que no es suficiente con llamarle Señor para entrar en su reino. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, hacer la voluntad de Dios es importante, ¿verdad? Es importante. Y pautas muy sencillas, ¿no? Bueno, ¿cómo conozco yo la voluntad de Dios? Lo he dicho antes, pero conocer a Dios. Cuando digo conocer a Dios, es que tú hayas tenido tu experiencia personal con Dios, ¿no? Cada uno lo ha tenido de manera diferente, pero ¿en qué momento de tu vida es que tú has experimentado a Dios personalmente y has dicho, ya no hace falta que nadie me lo cuente, yo sé que Dios es real? O sea, yo he tenido un encuentro con Dios, yo le conozco, yo sé quién es. Vale, eso es una. Otra, conocer su palabra. Es de tremenda importancia que conozcas su palabra. ¿Por qué? Porque Dios te va a hablar a través de su palabra. Porque estos son los pensamientos de Dios para tu vida, para la mía. Aquí está recogido el pensamiento de Dios, la voluntad de Dios. Entonces, conoce su palabra, porque si no te va a ser difícil distinguir entre simplemente tu buena voluntad y la palabra de Dios, ¿vale? Y, como te decía, oír la voz de Dios. Oír la voz de Dios, ¿qué significa? Lo explicaba antes. Presta atención aquí a lo que hay en tu cabecita, ¿no? A los pensamientos que hay aquí. ¿Qué es lo que Dios está queriendo decirte? Si yo estoy en una situación donde, uy, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago, verdad? Mira, yo literalmente 2 días antes de que me den la noticia de este trabajo, literalmente leí el salmo que te he leído al principio y otro salmo que habla de clamar a Dios, y yo clamé a Dios y dije, Señor, ayúdame a salir de mis deudas. O sea, solo tú puedes hacerlo. Yo no sé cómo hacerlo y sabes que es que no me alcanza. Y Dios me respondió, punto. Así, ¿entiendes? Entonces, párate y pregunta a Dios y estate atento. Claro, también había dicho, bueno, Señor, y por supuesto que yo pueda seguir sirviéndote. Entonces, tuve que descartar otras opciones, las tuve que descartar. ¿Por qué? Porque entendí que esto no venía de Dios. Pero, sin embargo, aquí sí entendí que era Dios hablando a mi vida. ¿Entiendes? Entonces, presta atención. Rápidamente, para ir terminando. Mira, Jesús tenía una pasión por hacer la voluntad de Dios, la voluntad del Padre, a tal punto que lo comparó con su comida, su alimento. ¿A quién le gusta mucho comer? Amén, venga, no seáis tampoco ahora demasiado humildes. Sí, nos gusta comer, ¿verdad? Entonces, para algunas personas es su pasión,
o para otros es otra cosa, ¿no? Hay gente, las motos es mi pasión. Mira, no lo decía por ti, pero justo me ha venido, porque sí lo he escuchado desde otro hermano. Mira, mi pasión son las motos, David, aquí también. Entonces, ¿qué pasa? Y yo me doy cuenta que cuando algo te apasiona, es que tú te olvidas hasta de comer. Es que, ¿sabes? Estás ahí tan emocionado, estás ahí tan apasionado, que eso es tu combustible, como que te recarga, ¿no? Pues Jesús, mira lo que dijo. Dice en Juan 4, del 31 al 34, eso es la historia de la mujer samaritana. Juan 4, 31 al 34 dice, entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Y él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Y Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Jesús no había comido comida física, sino que él había estado hablando a una mujer que lo necesitaba y extendiendo el evangelio, y él decía, esa es mi comida. Yo tengo un alimento que vosotros no sabéis. Eso es lo que a mí me apasiona. Ese es mi combustible. Y Lucas capítulo 12, versículo 47, también hay una advertencia de Jesús a los que saben cuál es la voluntad de Dios y no la hacen. Dice Lucas 12, 47, Lucas 12, 47. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Sabiendo, entendiendo, comprendiendo y no haciendo, porque dice, o sea, el que no merece es el que no sabía, el que no entendía, porque era ignorante, pero sabiendo, cuidado. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 17, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 17, casi al final de la Biblia, Primera de Juan. Y el mundo pasa y sus deseos. Esta vida pasa. Tú eso sí somos conscientes, ¿verdad? A veces vivimos como si fuéramos aquí nosotros por la eternidad. No, pasa. El tiempo pasa y cuando menos lo esperamos, nos fuimos. ¿Entiendes? No solo por edad, sino que a veces uno pues no sabe. Pero dice que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Porque está hablando de eternidad, no de una vida pasajera. Y ahí en Primera de Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Si tú estás orando, estás pidiendo algo que sabes que es la voluntad de Dios, ten por seguro que Dios te oye. Y eso significa que responde también. Te invito a ponerte de pie. Y te digo un último texto. Tú sabes que Ananías fue, hay algunos Ananías en la Biblia, pero hay un Ananías que era un discípulo, un creyente, al que Dios eligió para que fuese y le hablase a Saulo, a Pablo, ¿no? A San Pablo. Cuando él recién pues tuvo ese encuentro con Jesús y lo mandó ahí, a pesar de que tenía miedo porque Saulo era un perseguidor de los cristianos, pero bueno, Jesús se encuentra con él. Y cuando lo envía a hablar con Saulo, le dice así en Hechos 22:14, y él dijo, Ananías, le dijo a Pablo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo, o sea, le veas a él, justo en mayúsculas se está refiriendo a Jesús, y oigas la voz de su boca. Yo te pregunto a ti, ¿tú crees que Dios te ha escogido a ti? ¿Tú crees que Dios te ha llamado a ti? Porque por algo estás aquí, ¿no? O sea, no por afición, sino porque sabes que en algún momento de tu vida Dios te ha llamado, Dios te ha escogido. Pues el Dios de nuestros padres te ha escogido no solamente para que estés hoy aquí, sino para que conozcas su voluntad.
Y como decía, mira, hay cosas que Dios es soberano y las cumple porque las cumple sin pedir permiso a nadie. Pero hay otras donde Él espera que nosotros colaboremos. Está esperando también nuestra voluntariedad. Está esperando que tomemos una decisión. Y la cuestión en esta mañana es si tú quieres conocer la voluntad de Dios para tu vida. Yo quiero conocerla para la mía, ¿verdad? Aunque sea una aventura, a veces una montaña rusa, ¿verdad? Ahora aquí, ahora allí, pero yo quiero conocerla para mi vida. ¿Tú quieres conocer la voluntad de Dios para tu vida? ¿Verdad? Hemos dado algunas pautas en esta mañana, pero yo te invito ahí donde tú estás, que puedas cerrar tus ojos y que podamos orar. ¿Sabes qué, José Antonio? Si tú puedes poner nuevamente la última alabanza que escuchamos hablaba, ¿no?, de vivir siempre en la voluntad de Dios. Y yo te quiero animar que vamos a poner otra vez esta alabanza y que con lo que hemos escuchado, que seas tú hablando con el Señor, ¿no? Porque al final eres tú y Dios. Señor, yo quiero hacer tu voluntad, yo quiero vivir en tu voluntad. Y que mientras cantamos la canción, pues que tú puedas estar hablando con el Señor o cantando esa canción como una oración, ¿no? Tú y Dios. Si es tu deseo, díselo a Dios de todo tu corazón. Y yo te garantizo que Dios va a hablar a tu vida. Tenemos que prestar atención, ¿verdad? Vamos a orar mientras tanto. Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias porque tu voluntad, Señor, es buena, agradable y perfecta, Señor. Gracias porque tus pensamientos para nosotros son de bien y no de mal. Señor, para darnos un futuro y una esperanza, Señor. Dios, yo reconozco que a veces he tenido miedo de tu voluntad, pensando que podría ser perjudicial para mi vida o que implicaría perder algo, Señor. Pero Dios, hoy queremos, Señor, queremos hacer tu voluntad, Señor. Dios mío, queremos abrir nuestros corazones a tu Espíritu Santo, Señor. Queremos, Dios mío, decirte, Señor, muéstranos, Señor, háblanos, Señor. ¿Qué decisiones hemos de tomar? ¿Qué caminos hemos de escoger, Señor? Como también hemos leído que David oraba, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Que tu espíritu me guíe a tierra de rectitud. Aleluya, Señor, aleluya. Gracias, Señor. Aleluya, Señor. Te invito a que tú puedas cantar esta canción.